Dios te bendiga y gracias por visitar nuestra página de YouTube. Estamos muy felices de que estés con nosotros. Yo soy la pastora Sonia dándote la bienvenida en este día tan especial. Y yo soy Tony. Gracias por estar con nosotros. Y si nos estás sintonizando por primera vez, te invito a que llenes nuestra tarjeta de conexión. Lo puedes conseguir en la página providencesp, como en español, .org/vivo. De esa forma nosotros podemos comunicarnos con usted para que usted pueda formar parte de nuestra familia de Providence. Y no se te olvide de suscribirte a nuestro canal, darle like y tocar la campanita para que puedas recibir las notificaciones de cuando tenemos nuevos videos. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y el pastor Tony con nosotros. Que Dios te bendiga. Es un gusto para mí poder estar frente de esta pantalla para poder predicar la palabra y espero, como siempre, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Hoy continuamos, este es el quinto mensaje de la serie que le hemos titulado En casa para las fiestas, y parece mentira que ya solo faltan 5 días para la Navidad. El tiempo ha volado, las circunstancias no han sido las mejores y yo sé que para muchos la Navidad va a ser completamente diferente a lo que acostumbramos a celebrar o a hacer el resto de los años pasados. Sé que va a ser una Navidad completamente diferente para muchos, porque por lo general estamos acostumbrados a las reuniones con la familia grande, a las amistades, comprar regalos, a la pólvora en muchos lugares, ¿por qué no la comida? Y en muchos lugares o muchas personas aún con fiestas y con licor. ¿Okay? Muchas de esas gentes que lo celebran de esa manera lo hacen sin meditar el significado de la Navidad, porque conocen la historia de la Navidad, conocen la historia, pero no han querido reconocer a Cristo Jesús como el Salvador, porque no han podido reconocer que Cristo Jesús es la razón de la celebración. Dile a la persona que está a tu lado, Jesús es la razón de la celebración. Cuando nosotros podamos reconocer que la Navidad se trata de poder reconocer que Dios envió a su Hijo a que naciera en un pesebre y de ahí comenzara la historia de la salvación del ser humano, que ahí comenzara la historia de aquel que nos iba a venir a nosotros a limpiar de todo pecado. Y es por eso que nosotros lo celebramos. Y quizás hoy en esta oportunidad, ya que no vamos a poderlo celebrar quizás con tanta gente, y los círculos van a ser más pequeños, quizás solo con las familias más cercanas o las amistades más cercanas, es tiempo o es necesario que tomemos un tiempo para poder reconocer y realmente quizás ir a la Escritura o tomar un tiempo para conversar y no solamente conocer la historia, sino ser parte de la historia. Porque cuando nosotros venimos a reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador, entonces venimos nosotros a ser parte de esa historia, porque venimos a reconocer a aquel que vino un día a la tierra a salvarnos, aquel que vino un día a dar su vida por nosotros. Podemos reconocer entonces las condiciones que Él vino. Es interesante poder saber que en el año 1223, Francisco de Asís recreó el primer nacimiento y con los años cada vez se fueron diseñando y se fueron haciendo más grandes y ahora casi en todas las casas se hace un nacimiento. Casi en todas las casas se hace un pesebre. Y se ponen los animalitos, se pone a José, a María, a los hombres sabios. Se trata de hacerlo lo más que conocen de lo que dice la Escritura a través del pesebre. Lo tratan de diseñar. Pero qué triste es que lo tratan de diseñar lo más cercano posible porque han leído o conocen esa parte de la historia, pero todavía Cristo Jesús no ha entrado a su corazón. Cuando nosotros vemos las celebraciones a través de nuestras vidas, no sé qué edad tengas tú, pero yo en mis años de vida he visto muchos pesebres en muchas casas. Y hoy que soy cristiano, me da dolor, me da tristeza saber cuánta gente hace un pesebre en su casa y trata de poner los mínimos detalles en ese pesebre. Pero no han querido entregarle su corazón a Cristo Jesús, porque han venido a hacer
de lo que conocen han formado una religión y se han enfocado en una religión en vez de poderle permitir a Cristo Jesús que venga a ser la salvación de sus vidas, que venga a ser Cristo Jesús el salvador de sus vidas. Por eso es que este año quizás nosotros tenemos la oportunidad y Dios sabrá qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros en las situaciones que nos encontramos. Quizás no van a haber banquetes como en otras ocasiones porque quizás los trabajos han menguado, las familias no van a poder estar todos juntos como se acostumbra normalmente, quizás el núcleo va a ser más reducido, pero es tiempo para que nosotros podamos entonces meditar realmente qué significa para ti el pesebre. ¿Qué significa para ti ese nacimiento de Jesús? Cuando la Escritura, cuando nosotros vamos a Mateo y a Lucas, que es los dos libros de la Escritura que hablan con más detalle del nacimiento de Jesús. Cuando tú vas a la Escritura y puedes ver ese relato del nacimiento, o cuando se tratan de hacer esos pesebres en casa y están tratando de ultimar todos los detalles para que se vea bonito el pesebre, para que sea bonito como un adorno. Pero, ¿por qué no lo dejamos que entre al verdadero Jesús en nuestro corazón? Para que entonces podamos nosotros reconocer que esa es la razón de la celebración. Poder reconocer que Cristo Jesús vino a morir en la tierra por obediencia y por amor. Obediencia al Padre y por amor a ti y a mí. Porque tú y yo no merecíamos. Pero nos amaba, dice la Escritura, que nos ama tanto que vino a dar su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que antes que tú y yo creyéramos en Él, Él ya creía en nosotros. Hay otro pasaje de la Escritura que dice que nosotros no le escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Entonces, hay razón para celebrar las festividades. Quizás si me estás escuchando, va a decir el pastor está equivocado porque no hay ningún pasaje en la Biblia que diga la fecha que fue un 24 de diciembre. Y tenés razón, no hay un pasaje que diga que el 24 de diciembre es el día que vamos a celebrar. Pero sabemos que hubo un día que nació. Y si el calendario lo celebra el 24, festejémoslo el 24. Nosotros no importa qué día haya sido. Pero ¿sabes qué? El día más importante es el día que tú le permitas que nazca en tu corazón. Ese día lo debemos de celebrar. Ese día nosotros debemos reconocer y agradecer a Cristo Jesús porque vino a nacer, no solo en el pesebre, sino hoy ha nacido en tu corazón. Y hoy tú puedes confiar en que el Dios Todopoderoso envió a su Hijo, no solo para que viniera a nacer, sino para que viniera a llevarse tus pecados. La gente allá afuera necesita escuchar. Quizás aún dentro de la misma familia de nosotros hay personas que todavía no han querido, se han aferrado a una religión, se han aferrado a una tradición, se han aferrado a diferentes cosas y no han querido entregarle su corazón a Cristo Jesús. Pero este es el tiempo que nosotros que conocemos el significado, nos gocemos y nos alegremos, pero que también le demos gracias a Dios. Que apartemos un tiempo para poder reconocer y agradecer a Dios. Que ese sea un tiempo donde nosotros podamos decir, Señor, gracias. Porque si no hubiese sido por ese nacimiento, en ese pesebre de tu Hijo amado, nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación. Nosotros estuviéramos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a tu infinita misericordia, hoy nosotros podemos gozar de la salvación. Vamos a ir a Lucas 2, del 1 al 7 para comenzar. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos.
Ahí comienza la historia del nacimiento de Jesús. Y yo te puedo decir con certeza que en Dios no existen las casualidades. Todo tiene un propósito, tiene una razón. El emperador, cuando él dictó el decreto para el censo, no fue una casualidad, sino que había un propósito, porque según las profecías ya se había dicho en dónde iba a nacer Jesús. Las profecías dictaban que Jesús iba a nacer en Belén. Entonces, por lo tanto, Dios permitió que ese emperador firmara ese decreto para que todas las personas regresaran a su lugar de origen, dice la Escritura. Y de esa manera pudieran ellos, al regresar a su lugar de origen, pudieran ellos, a cada quien, irse a inscribirse para el censo. José tenía que entonces regresar a Belén, porque cuando nosotros vamos a la Escritura vemos que la descendencia de él viene de David, entonces tenía que regresar a Belén. ¿Okay? No era casualidad, era un propósito, porque estaba escrito en las profecías dónde iba a nacer Jesús. Tampoco era casualidad que el embarazo de María estuviera tan avanzado. Pero ¿sabes qué? Lo que me llama la atención también es la obediencia y el coraje, porque tú te imaginas en la condición que se encontraba María con ese embarazo. Y José sabía que tenía que llevar a María hasta allá. Tenía que llevarla para que estuviera con él. Y según el mapa de Google, dice que entre Nazaret y Belén hay, dice, 70 millas de distancias. Entonces, ¿tú sabes lo que es caminar 70 millas con una mujer embarazada al lado? Y estoy seguro que no llevaban las manos vacías, tenían que llevar algo de comer, tenían que llevar ropa, qué sé yo, cuántas cosas más. Y lo que los acompañaba era un burrito. Y ellos ahí. Sin embargo, José, en obediencia al decreto, ¿okay?, tomó camino juntamente con su esposa en embarazo. Y llegaron justamente a tiempo. Cuando nosotros vemos la Escritura, llegaron justamente a tiempo. Dice que buscaron un lugar donde alojarse y no lo encontraron. No lo encontraron. Tuvieron que quedarse en un pesebre. Y ahí nació el Salvador de nuestras vidas. Ahí nació aquel que iba a venir a llevar nuestros pecados. Todo esto no fue una casualidad, ni que el emperador romano dictara un decreto, ni que José estuviera dispuesto a caminar toda esa distancia, ni que María tampoco estuviera en el embarazo justamente a tiempo para que lograra caminar la distancia y llegar al lugar exacto donde tenía que ir. No, todo estaba bajo el plan de Dios, así como está el plan de salvación para ti y para mí también. Desde que Dios envió a su Hijo, tenía un plan para redimirnos a cada uno de nosotros. Entonces, por eso que nosotros tenemos que decir con certeza que Jesús es la razón de la celebración, porque por Él es que nosotros somos salvos. A través de Cristo Jesús nosotros hemos logrado la salvación. A través de Cristo Jesús nosotros hoy podemos decir que contamos con la bendición de podernos llamar hijos de Dios. Por la obediencia, comenzando de José cuando decidió caminar con su esposa, la obediencia de Jesús cuando decidió entregar su vida por nosotros. Entonces está siendo obediente. ¿Qué te falta a ti o qué nos falta a nosotros para ser obedientes también y entregar nuestra vida? Si Jesús y María fueron obedientes a tomar esa caminata para llegar al lugar preciso donde la profecía se había dicho que tenía que nacer el Hijo de Dios. Si Jesús cuando nace no se niega a ir a la cruz, por obediencia se entrega su vida para ti. Entonces, ¿qué te impide a ti o qué me impide a mí? El ser obediente para caminar de acuerdo a sus estatutos, caminar de acuerdo a su palabra, para podernos gozar de esa salvación que nos vino a dar. Y de esa manera poderle decir a otros, hablarles a otros de la razón de la celebración, que es Cristo Jesús.
te voy a hablar de 3 puntos que nos debe de recordar el pesebre. El punto número 1 es que el pesebre nos debe de recordar que debemos confiar y obedecer a Dios. El primer punto es que debemos de confiar y obedecer a Dios. Para ello vamos a ir a la Escritura en Mateo 1, del 18 al 21. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba, escucha bien, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces decía que una de las cosas que el pesebre nos debe, al ver el pesebre nos debe a nosotros es permitir confiar y obedecer a Dios. ¿Por qué confiar y obedecer a Dios? ¿Tú te imaginas la condición de José después de que él se había comprometido con María? Después de que él, me imagino que estaba en planes de la boda, toda la familia lo sabía, quizás sus amigos lo sabían, esperando ese grandioso día para casarse con María. Y de repente María le da la noticia que está embarazada. ¿Cómo crees que se debe haber sentido él? Sin embargo, cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, vamos a entender, ¿ok? Vamos a poder entender que Dios tiene un plan para cada una de las cosas, aunque parezcan absurdas para nosotros, aunque no tengan sentido para nosotros, pero Dios sabe lo que está haciendo. Por eso, aunque dice que José estaba decidiendo romper el compromiso, había considerado, no quiso hacer el escándalo en público, dice la Escritura, porque la amaba tanto, la apreciaba tanto que no quiso avergonzarla en público. Entonces, pero él a solas estaba considerando en romper ese compromiso. Pero un ángel se le apareció, dice la Escritura, en un sueño y le dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Eso, cuando José escucha eso, cambia la historia. José decide continuar adelante con el compromiso con María, decide no avergonzarla, decide continuar con ella. ¿Okay? Eso es aprender a confiar. ¿Quién le está hablando? Muchas veces quizás tú o yo nos hemos encontrado con un poquito de dificultad en tomar decisiones porque no sabemos si es Dios el que nos está diciendo o es el enemigo que nos está hablando. ¿Sabes por qué? Porque quizás la relación que estamos teniendo con Dios en ese momento no es la mejor. Y como no es la mejor relación, hay otras voces que interfieren con la voz de Dios. Y nosotros a veces confundimos, no sabemos distinguir que es Dios mismo el que nos está hablando. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú estás sintonizado con Dios, cuando tú hablas con Dios, cuando tú le buscas a Dios, no tienes dudas en saber que es Dios el que te está hablando, que es Dios el que está ordenando. Y eso fue precisamente lo que pasó con José. Él pudo confiar que era Dios que le estaba hablando a través del ángel. Y no solo confió, sino que obedeció, porque decidió no romper el compromiso. Cuando el ángel le dijo que no lo fuese a hacer, él decidió no hacerlo. Entonces no solo confió, sino que decidió obedecer. Eso es lo que nos falta a nosotros como hijos de Dios. Es aprender a confiar en Dios y aprender a obedecer. Dios quizás nos está hablando a nosotros a diario
a través de diferentes circunstancias, diferentes situaciones, en el trabajo, a través de las amistades, a través de la familia, a través de la pandemia. Dios está queriendo hablarnos, que está queriendo tratar de llamar la atención de la humanidad. Sin embargo, la humanidad sigue dándole la espalda, sigue ignorando a Dios. Y es tiempo que nosotros, que conocemos la Escritura, le dejemos saber a aquellos que ya es tiempo que dejen de darle la espalda a Dios y que se vuelvan y aprendan a confiar en Dios y a obedecer a Dios. Que eso fue lo que hizo José. Y mira la obediencia de María y de José. Pero la Escritura se enfoca y es directo con José, que aún le da el nombre del hijo. O sea, José no tuvo la alternativa de decirle, le voy a poner Juan, Miguel, Carlito, Juan. No. La Escritura fue clara y le dice, le llamarás Jesús, porque había un propósito, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. O sea, hasta en el nombre, José fue obediente. Entonces, es tiempo que tú y yo también aprendamos a ser obedientes en todos los detalles, pequeños y grandes, que Dios nos manda o Dios nos habla, para que nosotros podamos conocer y aprender a vivir o a confiar cada día más en lo que la Escritura nos dice de quién es nuestro Dios, al que servimos. ¿Okay? El punto número 2. El pesebre nos debe recordar también que debemos buscar y adorar a Jesús. Debemos de buscar y adorar a Jesús. Mira lo que dice la Escritura en Mateo 2, 9 al 11. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que había visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Es interesante poder saber que dice que estos hombres sabios se dejaron llevar por una estrella que los iba a guiar. Una estrella que era la que les iba a iluminar el camino. Esa es la única seña que los llevaba a ellos. También es interesante saber que quizás esos hombres sabios venían quizás de Persia o de Babilonia, donde Daniel había profetizado. En Babilonia, acuérdense que estuvimos hablando hace un poco atrás de la vida de Daniel. Daniel, cuando estuvo en Babilonia, Dios lo usó y Dios le había profetizado a Daniel sobre la venida de Jesús. Entonces, por eso se cree que estos hombres quizás venían de Babilonia o de Persia, de uno de esos lugares. Haber caminado toda esa trayectoria, no sé cuánto tiempo les pudo haber costado llegar allá, ni cuánto económicamente les pudo haber costado, porque para que ellos se movieran tuvieron que haber caminado con gente que les servían a ellos, con una caravana, saber de cuántas personas cada uno de ellos, para poder llegar. Y la única guía que llevaban era una estrella que les iluminaba. Y esa estrella es la que les dictaba a ellos a dónde seguir. ¿Sabes qué? Tú, hoy y yo tenemos la Escritura entera que nos guía cómo seguir a Cristo Jesús. Que nos guía a nosotros el camino hacia Cristo Jesús, hacia el Dios Todopoderoso. Y si estos hombres pudieron dar a donde estaba Jesús únicamente por la guía de una estrella, ¿qué nos impide a nosotros ahora que tenemos la palabra del Dios Todopoderoso poder seguir la palabra para que nos guíe y poder mantenernos en la presencia del Dios Todopoderoso? Cuando llegaron, dice, que se alegraron. Y no solo se alegraron, sino que se inclinaron y lo adoraron.
¿Sabes por qué se inclinaron y le adoraron? Porque sabían que ese bebé que había nacido era el Hijo del Dios Todopoderoso. Me llama la atención pensar esto, que esos hombres sabios que habían viajado toda esa distancia tenían la certeza de a quién seguían ellos, a quién estaban buscando, y cuando lo encontraron tenían la certeza a quién estaban adorando. Estaban adorando a un bebé recién nacido, que se había profetizado que iba a ser el Mesías. Tú y yo que conocemos la historia completa, a veces no lo estamos adorando como deberíamos de adorarlo. ¿Qué te impide entonces a ti o qué me impide a mí adorar a Dios o adorar a Cristo Jesús como se debe? Si conocemos toda la historia completa, estos hombres solo sabían que era una luz que los estaba guiando, conocían las profecías y sabían que un niño había nacido. Y eso fue suficiente para que ellos se postraran y lo adoraran. Y no solo que se postraran y lo adoraran, sino que le trajeron regalos. Decidieron no venir con manos vacías. Decidieron venir a traerle regalos. Es tiempo que tú y yo vengamos delante de Cristo Jesús y le entreguemos nuestro corazón como en un regalo. Y que le podamos decir, Señor, aquí estoy. Toma mi vida, toma mi vida y haz como tú quieres con mi vida. Y ¿sabes qué? El día que tú y yo entreguemos nuestro corazón por completo a Cristo Jesús, seguro que Cristo Jesús va a saber qué hacer con nuestras vidas. Por eso yo te invito que si tú todavía no has entendido la razón de la celebración, comiences entonces a buscar a Cristo Jesús para que Él venga a ser la razón de tu celebración y entonces tú no solo lo puedas buscar, sino que también aprendas a adorarlo. Así como esos hombres sabios se postraron delante de Él y así como esos hombres sabios trajeron un regalo delante de Él, tú puedas traer tu vida delante de Él, puedas traer tu alma y se la entregues y le digas, Señor, aquí está. Haz como tú quieres con mi vida. Vamos a ir al punto número 3. Y es que el pesebre nos debe recordar que debemos ir y compartir con otros. Tenemos que ir y compartir con otros. Vamos a la escritura, Lucas 2, 15 al 17. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y ahí estaba el niño, acostado en un pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todo lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. ¿Qué hicieron estos hombres? Dice, contaron a todos lo que había sucedido. Yo te hago una pregunta a ti, que me estás escuchando. Si tú fueras el único que existieras en la tierra, ¿será que el evangelio se va a proclamar? ¿Será que el evangelio va a continuar? ¿O ese será el final del evangelio porque ya tú no le vas a contar a nadie? O quizás te cambio la pregunta. ¿A cuántos de las personas que tú dices amar o que tú dices apreciar les has contado de las maravillas o lo que ha sucedido en tu vida o lo que ha sucedido en el tiempo que conoces a Cristo Jesús? ¿A cuántos les has contado lo que Cristo Jesús ha hecho o está haciendo en tu vida? Estos hombres no dudaron en hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque reconocieron quién era el Hijo de Dios. De lleno. Desde un principio reconocieron que habían venido a adorar al Hijo de Dios y estuvieron dispuestos de una vez a ir a contarle a otros. Es tiempo que tú y yo también, a través de este tiempo que vamos a estar quizás compartiendo con las familias o que no estamos teniendo tantas ocupaciones en los trabajos porque estamos quizás muchos de nosotros todavía desempleados. Es tiempo que compartamos, que les dejemos saber a otros, que otros puedan conocer el sacrificio que Cristo Jesús vino a hacer. Imagínate que estos hombres sabios, estos pastores,
sabían que el que había nacido era el Hijo de Dios y a ese bebé vinieron a adorar. Desde ahí ya ellos reconocieron quién era el Hijo de Dios. Nosotros conocemos la historia a través de la Escritura, de todo lo que pasó en la vida de Jesús y todo lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo por nosotros, la creación. La gente necesita conocer. La gente necesita saber. ¿Y sabes qué? La misma Escritura nos dice a nosotros al principio en Génesis, dice que nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza. Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Por lo tanto, aquellos que te conocen, aquellas mismas familias que saben tu pasado, aquellos amigos que saben tu pasado, deben de saber diferenciar el pasado y el presente de tu vida. Porque entonces ahora que tú eres la imagen de Dios, ellos tienen que comenzar a ver a Dios obrando en tu vida. Por lo tanto, tu vida ya no debe de ser lo mismo. Tu forma de hablar, tu forma de conducirte, tu forma de actuar, tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Y eso va a atraer a la gente porque van a poder ver la imagen de Dios obrando en tu vida. Van a poder ver la imagen de Dios a través de ti. Y entonces van a querer saber quién es Dios. Y entonces nosotros podemos compartirles del amor. Es tiempo que tú y yo comencemos a buscar las almas, a buscar a aquellas personas que no conocen de Dios. Yo no sé si tú mantienes el conteo de las personas que mueren a diario a través de esta pandemia. ¿Te has preguntado cuántos de esas personas quizás murieron sin haber reconocido a Cristo Jesús como su Salvador? ¿Y cuántos de ellos quizás tuvieron amigos o familiares que conocían el Evangelio, pero no fueron a compartir el Evangelio con ellos? Murieron sin que alguien les hablara, murieron sin que alguien les modelara el Evangelio, sin que alguien pudiera reflejar lo que es ser un hijo de Dios. Por eso que este tiempo es muy importante. Que cuando nosotros veamos los pesebres que se están haciendo en las vecindades, en las propias casas de cada uno de nosotros, quizás no lo hagamos únicamente como una historia, sino que nosotros vengamos a ser parte de esa historia y digamos, aquí nació mi Salvador, en algo así nació mi Salvador, en algo así nació aquel que me dio la vida eterna, aquel que vino a dar su vida por mí, aquel que vino a llevarse mis pecados, nació en un pesebre. Es tiempo que yo comience a contarle a otros. Es tiempo que yo comience a buscar y adorarle. Y es tiempo que yo comience a confiar y a obedecerle a Él. Y de esta manera someterme a su voluntad. No sé cómo está andando tu vida. No sé qué tienes planificado para la Navidad. No sé cuáles son tus planes. Faltan 5 días para la Navidad. Pero en estos 5 días o el propio día de la Navidad, yo te invito a que tú reflexiones, que no conozcas únicamente el nacimiento de Jesús como una historia, sino que lo hagas parte de tu historia, entregándole tu corazón al Cristo Jesús, que vino a dar su vida por nosotros. Como lo dije al principio, lo voy a decir hoy al final. No sabemos y no voy a discutir con nadie diciendo si esta es la fecha en que nació Jesús. No la sabemos, pero que está de más tomar un día y celebrarlo. Si el calendario y todo el mundo está libre ese día y podemos sentarnos y aprovechar que el calendario lo permite de poder reconocer un día, no importa cuál otro día haya sido, pero reconocer un día de que Cristo Jesús nació. Y lo más importante, permitirle que nazca en tu corazón. Si no lo has hecho, este es un momento muy oportuno para que tú lo hagas. Contáctate con nosotros a través de las redes. Si necesitas ayuda para tomar una decisión, para que alguien te guíe a orar, para que alguien te guíe a tomar la decisión, contáctate con nosotros a través de las redes. Pero no sigas viviendo y únicamente conociendo la historia. Que cuando tú veas el pesebre, puedas reconocer que Cristo Jesús nació ahí porque te ama, porque cree en ti. Y porque vino a darte la vida eterna a través de la sangre que Él mismo iba a derramar por cada uno de nosotros. Así que yo te invito a que reconozcas a Cristo Jesús como tu Salvador ahí donde estás.
si no lo has hecho. Y que cada uno de nosotros que le conocemos, que vayamos y compartamos, así como lo hicieron estos pastores, que cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, es que salieron contentos a contarle a todos lo que había sucedido, a todo el pueblo lo que había sucedido. Así que te voy a dejar con 2 preguntas antes de cerrar. La primera pregunta que quiero que tú y yo meditemos y compartamos con las personas que estamos viendo es: ¿cuántos pesebres hay alrededor de tu casa este año? ¿Cuántos pesebres hay alrededor de tu casa este año? Y voy a extender un poquito más la pregunta. ¿Será que conocen el significado del pesebre los que lo han puesto enfrente de la casa? Número 2. Piensa en el pesebre. ¿Con quién te identificas más y por qué? De las personas que estuvieron alrededor del pesebre, ¿con quién te identificas más y por qué? Ha sido un privilegio y una bendición poder compartir la palabra y yo espero que haya sido de bendición para tu vida. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por ello. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es grande y para siempre, Señor. Te doy gracias por la salvación que nos has dado a través de Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús yo declaro, papito lindo, que cada uno de nosotros que, Padre amado, te hemos conocido, podamos seguir reflejando tu gracia, tu gloria y nos sigamos sometiendo a tu palabra. Y aquellos, Padre amado, que quizás solo han escuchado el Evangelio, puedan entregar su corazón a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo agradezco todo, mi Dios amado. Amén. Gracias por haberte quedado con nosotros. El pastor Tony estuvo hablando de algo maravilloso y especial, la historia del nacimiento de Jesucristo. Qué día tan especial, qué día tan bello, el día en que nuestro Salvador vino a este mundo con un firme propósito. Y ese propósito era que tú y yo lo conociéramos y pudiéramos obtener la salvación a través de su nacimiento, su muerte y su resurrección. Sí, y me gustó el último punto, que nos impulsa a nosotros a compartir nuestra historia. Déjame decirte, todos tenemos una historia, todos tenemos un testimonio, y tú no sabes quién está alrededor tuyo, quien necesita escuchar ese testimonio, porque Dios nos dio esperanza a nosotros. Ahora nosotros podemos dar esa misma esperanza a otros para que ellos puedan seguir a Jesucristo. Pero quizás te encuentras al otro lado de esa situación. Quizás tú no te sientes como si tienes una palabra de esperanza, sino que necesitas una palabra de esperanza. Quizás estás solo ahorita, no tienes tu familia a tu alrededor. Te sientes quizás a solas, te sientes despreciado por el mundo. Pero ahorita te digo, Jesús no te ha despreciado. Él te ama. Él llegó, Él nació y entregó su vida para que tú pudieras estar con Él, para que tú pudieras formar parte de la familia de Él. O quizás has tenido una relación con Jesucristo, pero te has apartado un poco de los caminos de Él. Y ahora te sientes como si no puedes regresar. Déjame decirte que Jesús no murió para las personas perfectas. Él murió para las personas imperfectas, para que ellos pudieran llegar a la perfección a través de Él. Dios ahorita te invita a que formes parte de su familia nuevamente, que llegues a los pies de Él y que puedas encontrarte nuevamente con esa esperanza que Él brinde. Pero solamente sucede si tú aceptas ese regalo de Jesucristo. Así es que te invitamos a que visites nuestra página de internet para que puedas tomar ese paso tan importante en tu vida. Un paso que te cambiará la vida. Tu vida será transformada y serás una nueva persona en Jesús. No te olvides que Él está tocando a tu puerta. Ábrele tu corazón. Que esta Navidad Él nazca en tu corazón. Sí. Eso es todo lo que nosotros tenemos para ustedes. Esperamos verlos el próximo domingo a la misma hora. Y también no se olviden de nuestros servicios los miércoles de oración. Cada miércoles a las 7 de la noche, hora de Houston. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.